Gloria a Dios. Damos un saludo a todos nuestros hermanos que hasta ahora se conectan a través de las diferentes redes sociales, amén, para recibir y escuchar esta palabra que va de parte de Dios, amén. Entonces, como hablábamos, ¿por qué se conmemora la Semana Santa? ¿A qué hace conmemoración la Semana Santa? Vamos a ir rápidamente al libro de Juan 18 y vamos a leer un corto pasaje, amén. Dice la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Amén. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús les había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondió: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron, cayeron a tierra. Volvió Jesús pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese lo dicho, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Vamos a dejarlo hasta ahí, amén. Vamos a hacer un estudio rápidamente a través de las Escrituras, amén. Este es un pasaje muy hermoso, amén, porque es el momento en el que Jesús se está preparando, el momento en que Jesús es preparado para ir a cumplir un proceso, amén. Esto del arresto de Jesús y toda la vivencia de Jesús es un tema muy importante, mi amado creyente y cristiano y amigo que nos visita a través de estas redes, que usted debe saber y debe conocer. La Semana Santa se ha conmemorado a través de lo largo de la historia en muchos países y en muchos continentes, más por una tradición que por una vivencia, amén, por una tradición, la tradición de que hacen muchas cosas las cuales no están en la Biblia, pero salen y hacen procesiones y un poco de cosas, o otras personas aprovechan estos días de vacaciones para irse a descansar, en fin, o sea, en sí, esta Semana Santa la han organizado para conmemorar lo que fue el procedimiento o el proceso que vivió Jesús camino a la cruz, amén. Todo su proceso desde su arresto hasta el momento. Entonces vamos a ver algo interesante. Jesús tenía a sus discípulos, amén. ¿Cuántos discípulos tenía? Diga conmigo, tenía 12 discípulos, amén. Tenía 12 discípulos, pero uno de ellos era el que lo iba a entregar. No quiere decir que esta persona estuviera en contra de lo que Jesús hacía. Lo que pasa es que sobre la vida de esta persona ya había un plan. Esta persona había sido creada con un fin. ¿Cuál era ese fin? El fin de hacer que se cumpliese todo lo dicho en la palabra. Esta persona era Judas. Alguien tenía que venderlo, alguien, y por eso la Escritura menciona que Jesús fue con sus discípulos a un lugar que él conocía muy bien junto con sus discípulos. Por eso al ejército que lo estaba buscando no le fue difícil encontrar la ubicación de Jesús, ya que uno de los que estaba con él lo vendieron, amén. Vamos hasta ahí bien, amén, gloria a Dios. Entonces note usted, mi amado hermano, mi amado creyente, que este tiempo, esta semana, más que de hacer un acto rutinario, más que cumplir un proceso que todo el mundo hace, más que hacer lo que de costumbre se hace, esto es un acto donde se hace o se trae a memoria lo que hizo Jesucristo por ti. Jesús no fue a una cruz en vano a morir por tus pecados. Jesús no fue a la cruz en vano a perdonar, o sea, a través de lo que Él hizo, tú y yo recibimos salvación, amén. Y Él no fue a hacer este proceso para que tu vida hoy esté en medio de la drogadicción, para que camines en medio de la prostitución, para que camines en medio del robo, del hurto, de la muerte, para que camines en vidas homosexuales, llevando una vida en desorden, llevando una vida tradicional, mas no una vida con propósito. Jesús no hizo todo esto para que tú hoy, mi amado hermano, amigo, que nos visitas, que nos estás escuchando, se pierda.
Jesús todo lo que hizo, lo hizo para que la humanidad se salve. Hay un propósito detrás de todo esto y es traer la salvación al ser humano. Es traer la salvación para tu vida. Es traer la salvación para tu casa, para tu familia. Pero no en tradiciones, no apartando una semana para ir supuestamente a llevar una vida de pantalla, pero el resto del año estás llevando una vida en desorden, estás llevando una vida con despropósito, estás llevando una vida en deshonra, una vida que no le agrada a Dios. Amén. Y es importante mencionar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ya que el proceso y el camino a la cruz del Calvario no fue fácil, porque Jesús tuvo que aguantarse y cayó. Y tú dirás, persona, quizás no crees en Jesús, eres ateo, y tú dirás, pero ¿por qué cayó? Hubiera podido hablar, hubiera podido defenderse, tantas teorías, pero ¿sabes por qué cayó? Por amor de ti y por amor de mí, Él cayó. Él cerró sus labios para que en este siglo XXI podamos reconocer, escuchar y caminar en su palabra y en su voluntad. Y a veces a la humanidad le cuesta caminar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, es buena, es agradable, es perfecta, no añade tristeza. Pero resulta que en la voluntad de Dios hay muchas cosas que ante la luz de la palabra están incorrectas o son mal, no están bien hacerlas. Y la humanidad no quiere caminar en pos de la palabra de Dios, en pos de la voluntad de Dios, porque cada persona quiere vivir su propia voluntad. Amén. Y oído, familia, esto delante de Dios es válido, porque el Señor nos dio algo que se llama libre albedrío. Diga conmigo, libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Libertad para tomar decisiones y para escoger a quién quiero servir, con quién quiero caminar, qué quiero hacer. Amén, tenemos la libertad de hacer eso, porque el Señor no va a obligar a tu voluntad a que le sirvas. Cuando tú decides, en el momento que tú hiciste la oración de fe y decidiste dejar esa vida de mundo que llevabas y empezar a caminar una vida conforme a la voluntad de Dios, en ese momento tú entregaste tu vida al Señor voluntariamente. Amén. Así que voluntariamente es como nosotros buscamos nuestra salvación. Porque a través de esto que Jesús hizo en la cruz del Calvario, oído iglesia, a través de esto que Jesús hizo en la cruz del Calvario, su espíritu vino a morar en la tierra, vino a morar en los hombres que tienen ese amor por Dios, vino a consolar a los que creen y esperan la venida del Hijo del Hombre. A través de lo que Jesús hizo, nosotros podemos recibir salvación, porque oído iglesia, hay dos muertes. Uno es la muerte física, la que todo el mundo ya conoce, pero la otra es la muerte definitiva, aquella muerte donde el alma de la persona se decide si se va al cielo o si se va al infierno. Y déjeme decirle, estimado oyente que está en este momento, al cielo no se entra por obras, al cielo no se entra por la caridad que usted tenga con otras personas, al cielo no se entra por las buenas obras samaritanas que usted haga. Mi amado hermano, al cielo se entra por la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces sigamos con esta linda historia. Jesús es arrestado, Él sale. Qué tremendo, ¿no? La autoridad, la unción, la presencia que tenía Jesús, que aun cuando Él ya sabía, porque el Padre ya le había, Él ya sabía que venía, Él ya sabía que tenía, y sale en búsqueda, porque donde Él no salga a la búsqueda, quizás este ejército hubiera llegado a arremetir contra todos sus discípulos. Así que Él se le adelantó y le dijo, aquí estoy. Y los hombres, ¿qué dice la palabra? Se postraron. Tremendo, la unción y la presencia y la santidad de Jesús. Que estos hombres, este ejército, se postró delante de Dios. Pero sin embargo, Él vuelve y les dice, ¿a quién buscan? Y ellos dicen, a Jesús. Y Él le dice, aquí estoy, si me buscan, aquí estoy. Tremendo, tremendo lo que pasa de aquí en adelante. El Señor no tuvo fácil el camino a la cruz, ¿sí sabías, oyente? El Señor no tuvo fácil. El Señor no tuvo fácil el camino hacia ese madero. Él lo tuvo difícil. El Señor tuvo que sufrir en carne propia cada golpe,
El Señor que tuvo que sufrir en carne propia cada herida. Si quizás tú estás en tu casa y te lastimas un dedo, te machucas, duele. Aquellas personas que han tenido golpes más fuertes, duele. Aquellas personas que han sufrido fracturas de huesos, duele. Incapacidad por muchos días, una cosa, la otra, o sea, es doloroso. Ahora imagínate el cuerpo de Jesús macerado, lastimado, sangrado. Desde su coronilla hasta la planta de sus pies, todo fue maltratado. Todo su ser, toda su humanidad fue maltratada. Y oído esto, estimado oyente, el Señor Jesús, aun con todo lo que se le presentó en su camino, Él calló, Él guardó silencio, para que hoy en día haya un pueblo que lo busque. Entonces no está bien, amado creyente, no está bien que tú quieras quitarte la vida porque te engañaron, porque te fueron infiel, porque tienes problemas económicos. No está bien que quieras quitarte la vida porque tu novio te fue infiel, señorita. No está bien, varón, que quieras quitarte la vida porque una mujer jugó con tus sentimientos. Esas cosas se superan. Eso pasa. Lo que Jesús hizo por ti es tan importante, es tan connotación, tiene tanta connotación a nivel espiritual y a nivel humano. El Señor partió de tal manera la historia en dos, y es tan verídico y tan real lo que Jesús vivió en esta tierra, caminó entre nosotros hace 2000 años, que no puede ser aceptable que la humanidad hoy en día se quiera tirar a las drogas porque se siente solo, teniendo a un Dios vivo que quita esa soledad. Que no está bien que hoy en día la humanidad, los jóvenes, se estén tirando a las calles, a la delincuencia, a robar, a hurtar, a matar, a hacer lo malo, porque según ellos no hay solución, cuando Jesús es la solución a todos los problemas. Jesús es la provisión, Jesús es la sanidad. No puedo creer que aquella persona que tiene o le detectaron una enfermedad, vaya y crea más en los médicos, vaya y ponga su fe en la ciencia, en el remedio, en la agüita, en el tecito, en la pastica, que en el Rey de Reyes, que dio su vida a cabalidad, que le dolió su cuerpo, que le dolió todo su ser, amado hermano. No es aceptable que hoy en día la iglesia de Dios, mi amado hermano, la iglesia de Dios somos tú y soy yo. La iglesia de Dios no es una denominación. La iglesia de Dios, la esposa del Cordero, no es la denominación tal o la religión tal. La iglesia de Dios somos todo el pueblo que tenemos una sana doctrina, que tenemos una convicción, que creemos en Jesús, en su palabra, en sus obras, que andamos en su ley, que guardamos cada uno de sus mandamientos, de sus prescripciones, que guardamos sus estatutos. La iglesia de Dios somos todos. Iglesia, es inaceptable que la iglesia de Dios hoy ya no tenga pasión por el Señor. Ya no tenga pasión por buscarlo, ya no tenga pasión por entrar en su reino, ya no tenga pasión para sacar un tiempo para orar y hablar con el Padre. Es inaceptable que la iglesia de Jesús, esa iglesia por la que Él sufrió, esa iglesia por la que Él fue y se entregó, por la que Él cayó, hoy en día se calle y cierre su boca ante todo lo que está pasando. Es inaceptable que el pueblo de Dios esté durmiendo mientras el enemigo está como león rugiente. Es inaceptable que la iglesia de Dios hoy en día esté desunida. ¿Por qué iglesia es más grande? ¿O por qué pastor de renombre puedo servir? Cuando todos, desde el siervo más usado hasta la señora que hace el aseo en el templo, todos somos iguales delante de Dios. Es inaceptable que la iglesia se esté dejando llevar por las costumbres del mundo, se esté dejando llevar por las costumbres paganas de lo que el mundo quiere ofrecer para entretener a la iglesia, para entretener a sus hijos, para entretener a su pueblo, para tenerlo entretenido ahí embelesado
mientras afuera se está jugando una guerra y el Señor quiere que se levanten valientes. El Señor quiere que salgan esos Judas del medio y se levanten esos valientes a orar, esos valientes a buscar su presencia, esos valientes a predicar, esos valientes a decirle: Señor, heme aquí. Es duro, ¿sabe, mi hermano? Es duro ver cómo la iglesia se prepara más para otras cosas. Es duro ver cómo el pueblo de Dios se prepara más para otras tradiciones, que no se une a orar y a buscar. Hoy en día el egoísmo ha crecido, ¿sabe? Y el Señor no es egoísta. Dice la Escritura, y es algo muy hermoso que deja aquí plasmado el Señor, para que se cumpliese lo dicho, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, ninguno perdí. Amén. De los que me diste no perdí ninguno, dice el verso 9, si está siguiendo la Escritura. Es increíble, amada iglesia, que hoy en medio del pueblo de Dios, óigame usted, en medio del pueblo de Dios hayan divisiones por culturas musicales, hayan divisiones por géneros, hayan divisiones en medio del pueblo de Dios, porque es que yo no comparto lo que usted está pensando. Mi amado hermano, nosotros todos tenemos que compartir la palabra de Dios. Todos tenemos que estar en el mismo espíritu. ¿Y cuál fue el espíritu que Dios nos llegó? Se llama el Espíritu Santo. Ese fue el espíritu que Jesús nos dejó. Y es inaceptable que la iglesia de Dios hoy esté entretenida en otras cosas menos en la palabra de Dios. Hoy en día los jóvenes se salen de la iglesia. Hoy en día es hobby ser cristiano. Se volvió de moda ser cristiano. Pero ¿cuántos realmente viven a Cristo en su vida? Es importante, y si usted quiere leer los evangelios, le invito a que lo haga. Es importante que vea la pasión con la que Jesucristo hizo todas las cosas. Imagínese usted ese momento, pongámosle medianoche, él allá con sus discípulos reunidos, porque dice que llegaron con antorchas, quiere decir que donde estaban estaba muy oscuro, y dice que llegaron con antorchas encendidas. Volvamos a la palabra. Pero Jesús, sabiendo las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó. Versículo 3, es un versículo más atrás. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, o sea, fueron con todo. Linternas y antorchas, ¿por qué? Porque estaba oscuro. Quizás el lugar donde estaba Jesús estaba muy oscuro y fueron hartísimos para que no se les fuera a escapar, pensando él en su pensamiento humano. Pero lo que él no sabía es que el Señor ya sabía lo que iba a pasar. Lo que él nos esperaba era que el Señor ya conocía su destino. Amén. Y así como Jesús ya conocía su destino y sabía cuál iba a ser su futuro, hoy quiero decirte, Jesús conoce cuál es tu destino. Jesús sabe cuál es tu futuro, pero a menos de que tú lo aceptes y lo recibas en tu corazón, tu realidad no va a cambiar. Oído, el Señor no obliga a nadie. ¿Quieres seguir en las drogas? Puedes seguirlo. Pero a menos de que tú tomes una decisión de decirle al Señor: voy a cambiar, quiero que tú me cambies, y le des el espacio a Jesús para que cambie tu vida, va a haber una transformación. De lo contrario, vas a llevar una vida igual, vacía. Es importante ver cómo la pasión de Jesús salió al encuentro. Entonces, párese usted en este escenario, amado hermano. Está en este escenario, está de noche, Jesús está con sus discípulos, está allí hablando con ellos, está orando, mejor dicho, como que los está preparando para ese momento, cuando aparece este hombre con ese ejército buscándolo a él. ¿Cómo cree que fue la actitud de Jesús? ¿Arrogante? ¿Cómo cree usted que fue la actitud de Jesús? ¿Despectiva? ¿Una actitud agresiva? Estoy segura de que la actitud de Jesús fue una actitud de amor. Fue una actitud en la que Jesús sabía que ya había llegado su momento. Veamos el versículo 19.
Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que les he dicho. Qué sabiduría de responder de Jesús. Qué sabiduría de respuesta de Jesús. Hoy en día se le pregunta a la iglesia un versículo y no sabe ni siquiera uno de memoria. Hoy en día se le pregunta al pueblo del Señor, a su iglesia, a su esposa, que quizás no está muy preparada, y se le pregunta por qué sigue a Cristo y ni siquiera sabe por qué sigue a Cristo. ¿Por qué es cristiano y ni siquiera sabe por qué es cristiano? Ni siquiera sabe cuál es el propósito del por qué sigue al Señor. Y por eso dice el Señor en su palabra: la doctrina que yo enseño la he enseñado en todas las sinagogas delante de todos los judíos. Esta enseñanza, este acto de amor era para todos, que todos escucharan, y aquellos que quisieran recibirlo iban a recibir en su corazón. Amén. Tristemente, donde el Señor predicó, caminó y enseñó su palabra, fue donde más piedra y más abofeteado fue. Porque fue en su tierra, en su casa, fue en su lugar donde nació, en su lugar donde el Señor lo puso, y allí en ese lugar fue donde no le creyeron, donde lo sacaron, donde le decían que sí, después que no. Muy triste, ¿verdad? Y hoy en día, ¿cómo está el pueblo de Dios? Cuestionan la palabra, leen un versículo y se cuestionan de la palabra porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Cuestionan las enseñanzas que quizás su pastor, el Señor le da en revelación, y su pastor la da en el lugar donde usted se congregue, y cuestionan estas enseñanzas porque no quieren que la palabra los limpie. Déjeme decirle, mi amado hermano, que a través de lo que Jesús hizo en la cruz, trajo al mundo, a la humanidad, trajo salvación, número 1. Número 2, trajo libertad. Número 3, trajo sanidad. Esos azotes que recibió Jesús en la cruz no fueron en vano. Esos azotes que Jesús recibió en su lomo, en su costado, en sus llagas, en todo, mejor dicho, por donde Él fue lastimado, no fue en vano. No fue que le pegaron porque sí, no, todo ello tenía un propósito. Y el propósito es hoy en día traer sanidad, traer liberación. Y déjeme decirle, Jesucristo todavía sana y salva en el 2021. Así que, mi amado hermano, deja esas teorías, deja esa filosofía barata, deja ese cuestionamiento barato y camina en pos de Dios. Cuando el Señor llamó a Pablo para que hiciera parte de sus discípulos, Pablo sabía mucho. Pablo era un hombre muy estudiado en la ley. Creció entre los varones de estudio, de palabra, de lectura. Pablo era un hombre muy preparado. Pero cuando Jesús lo llamó, toda su preparación y todo su conocimiento humano de nada le sirvió, porque sabía tanto que al final se dio cuenta que no sabía nada. Así que, mi amado hermano, deje de andar en su filosofía, que es barata. Deje de andar en su conocimiento humano, que es barato. Deje de andar en su opinión, que es barata. Y ande en el conocimiento de la palabra del Hijo de Dios. Ande en la sabiduría que el Hijo de Dios le ha dejado a través de sus escrituras. Ande en el Espíritu Santo, que es quien guía tus pasos. No ande por lo que sus ojos están viendo, porque a la luz de sus ojos a Lot todo le pareció muy bonito, pero realmente lo que había atrás no era exactamente lo que el Señor quería para él. Así que, mi amado hermano, mire, Judas fue y lo entregó, y ante Judas todo pareció muy bonito, el dinero brillaba muy bonito, pero ¿cómo fue y cómo terminó el destino de este hombre? Terminó muerto, ahorcado, deshecho. Así que, mi amado hermano, mire, en esta noche, esto trae una palabra muy profunda y trae una enseñanza de mucha profundidad, pero en esta noche yo quiero dejarle una inquietud. ¿En qué posición de la balanza estás tú? ¿Estás en la balanza que te va a llevar al cielo? ¿O estás en la balanza que te está bajando milímetro a milímetro, llevándote camino al infierno?
Ten cuidado, mi amado hermano, porque Cristo está a las puertas. La venida de Cristo está a las puertas. Su palabra dice que será como como un ladrón en la noche. Dice que va a ser, mejor dicho, al abrir y cerrar de tus ojos. Así que ten en cuenta, mi amado hermano, la venida de Cristo está a las puertas. Y esta semana, más que de estar en procesiones y viendo películas en los canales, es de reflexionar y tener un cambio en tu vida, pero un cambio real, un cambio que realmente llene tu vida con la presencia de Dios. Si llevas años viviendo una vida de religiosidad, es momento de que pares esa religiosidad y empieces a caminar realmente en la palabra de Dios. Porque Jesús no vino a traer religiosidad, Jesús vino a traer vida, y sus palabras son vida. Y sus palabras son manantial, y sus palabras son un remanente de refresco para la vida de los creyentes. Así que, mi amado hermano, yo le invito en esta noche, abra las puertas de su corazón, permita que el Señor Jesús realmente entre y tome el control. No que se quede ahí paradito al lado, sino que realmente entre y tome el control y saque de su vida lo que a Él no le agrada. Saque de su vida lo que a usted le está haciendo daño. Y va a doler, claro que va a doler, porque a Jesús le dolió el camino a la cruz, pero sin embargo por amor cayó y caminó para darnos a ti y a mí salvación. Así que ¿por qué no nos vamos a dejar moldear a imagen y semejanza del que ya se dejó moldear? Amén. Del que caminó en integridad delante del Padre, del que hizo la voluntad delante del Padre y honró el nombre del Padre por ese camino intachable. Antes de terminar, durante la historia se han levantado fábulas de que Jesús tuvo esposa, de que Jesús tuvo hijos, de que Jesús esto, de que Jesús lo otro. Pero déjeme decirle, mi hermano, que podrán levantar muchos chismes en contra del Señor, pero ninguno es probatorio. Podrá levantar mucho cuento todo el mundo, hasta el mismo Papa, hasta la misma Iglesia Católica podrá levantar cuanto cuento quiera. Pero déjeme decirle, no ha habido hombre más santo, más puro, que haya caminado por esta tierra y que haya agradado el corazón del Padre como lo hizo Jesús. Así que, mi amado hermano, yo le invito, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de volver a papá, es tiempo de caminar y enderezar la senda, porque Cristo viene pronto. Vamos a orar ahí donde estás. Padre Dios de los cielos, en esta noche, amado Jesús, queremos darte gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Queremos darte gracias, Padre, por este tiempo de júbilo, de palabra, de oración, de tu presencia, Dios, porque tu Espíritu Santo, Señor, se mueve, se manifiesta con poder, Dios. Padre, mira, toma la vida de aquellas personas que están en este recinto, Señor, de las que están a través de las redes sociales, Padre. Toca su corazón, Señor. Permite que las personas, Dios, tengan un verdadero encuentro contigo, Señor. Padre, permite que las personas enderecen su camino, Señor. Se aparten de sus malas costumbres, se aparten de lo malo que están haciendo, de sus malas vivencias, de su vida pecaminosa, Señor. Y permite que tu pueblo, Señor, pueda caminar en santidad delante de tu presencia, Señor. Padre, ayuda a tu pueblo en su dificultad, ayuda a tu pueblo en su debilidad, Señor. Padre, y aquello que está maltratando a tu pueblo, que lo está sacando del medio de tu presencia, Señor, sácalo, Dios. Apártalo, Señor, y permite que tu pueblo se levante, Señor. Levanta una generación de oración, levanta una generación de alabanza, levanta una nueva raza, Dios. Levanta una iglesia con poder, con fuego, con la presencia del Espíritu Santo, Dios. Porque sabemos que estás a la venida, Señor. Sabemos que en cualquier momento vienes por tu pueblo, Señor, y nosotros queremos irnos contigo. Te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te guarde, Dios te bendiga y nos vemos el viernes en el nombre de Jesús con nuestro tiempo de oración.